El Papa Francisco, vamos a tomar algunas tentaciones también que las cuales nos vemos cada día sometidos. Quiero que vayamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4. Es un texto muy conocido ya por nosotros. Son las tentaciones de Jesús en el desierto. Si el Hijo de Dios fue tentado, mucho más nosotros. El Hijo de Dios fue tentado, ¿qué se nos esperará a nosotros también? Tentaciones y identidad. Capítulo 4 de San Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de hacer un ayuno de 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Y acercándose al tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación, versículo 5. Entonces el diablo lo lleva consigo a la ciudad santa, lo pone sobre el alero del templo y le dice: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará y en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación. Tercera tentación, versículo 8. De nuevo lo lleva consigo el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y le dice: todo esto te daré si postrándote me adoras. Le dice entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo lo deja, y he aquí que se acercaron unos ángeles y le servían. Palabra del Señor. Ese texto de la palabra lo hemos escuchado, se ha proclamado muchas veces, y nos muestra el itinerario de Jesucristo como Hijo de Dios, el cual también Satanás está tentando para que la obra del reino o la obra de Cristo, el camino trazado por el Padre, se distorsionara. Así también nosotros en nuestro camino podemos tener algunas desviaciones, con los cuales el enemigo nos va llevando hacia otras realidades y vamos perdiendo esa esencia, esa dignidad de hijos de Dios. Identidad del servidor. Vamos a tomar 3 conceptos de identidad. Identidad del servidor. ¿Qué es lo que soy? Yo soy un servidor, pero más que servidor vamos a mirar esos 3 conceptos. Primer concepto de identidad. Vamos a trabajar identidad y tentaciones. Identidad, primero. Primer concepto es un concepto de relación, de intimidad, proximidad, confianza, filiación y dependencia. Si hay algo que los teólogos hablan en la actualidad, es de este término teológico, relación. El aprendernos a relacionarnos con Dios. Dios es un Dios de relación. Nosotros nos movemos también en las relaciones con los hermanos. Por eso es un concepto teológico que se maneja. Una relación que debemos tener en la identidad de intimidad. Es una relación de intimidad. Dios es más íntimo que nuestra propia intimidad, y por eso debemos desentrañar nuestro propio ser para reconocer nuestra condición histórica, nuestra misión como servidores. Una relación de intimidad, de proximidad, de confianza, de filiación y dependencia. Es el primer concepto de identidad que vamos a manejar. Entonces, cuando Jesús dice Abba Padre, vemos que allí hay una
una palabra original de Jesús hacia su Padre. Entonces, Abba, papá. Cuando dice Abba, papá, hay una relación de proximidad, una relación de dependencia, una relación de intimidad. Es una palabra original que Jesucristo ha venido a mostrarnos a cada uno de nosotros, que nos podemos relacionar con Dios como si fuera nuestro Padre. Ya hay una relación de proximidad, de dependencia, de confianza, de intimidad con el Padre. Y esa intimidad nos la enseña Jesucristo. Yo siempre me había preguntado anteriormente, ¿por qué tanto Dios ama al ser humano? Y la respuesta es porque Dios ve en nosotros la persona de su Hijo. Dios ve en ti la persona de su Hijo. Dígale a la persona que tiene a su lado: hermano, hermana, Dios te ama porque Dios ve en ti a Jesucristo. Porque Dios ve en ti a Jesucristo. Tú reflejas el rostro de Cristo. Amén. Amén. Eso es. Somos templos de Dios. Por eso reflejamos ese rostro de Cristo. Ese es el rostro eucarístico que debemos reflejar constantemente, que habla también el Papa Juan Pablo II con el tema de la Eucaristía. Tenemos que reflejar ese rostro eucarístico al mundo entero. Entonces el primer concepto de identidad es eso. Es una relación de intimidad, de confianza, de proximidad. Es un Dios que sale al encuentro del hombre, a diferencia de otras religiones o de otras sectas o de otras experiencias religiosas que se ponen en el camino en el que el hombre tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para encontrarse con Dios, a llegar a un estado alfa y empezar ese tema de las energías que manejan muchas de las religiones o muchas de las sectas. La nueva era, que hay que hacer sobre esfuerzos humanos para alcanzar a Dios. Nosotros aquí no tenemos que hacer ningún esfuerzo humano. O sea, Dios sale a nuestro encuentro. Es el encuentro, es la teología del encuentro. Esa es la teología de la relación con un Dios que se hace el encontradizo, que sale al encuentro del hombre, que sale a nuestro encuentro. Eso es lo que hace Dios. Aquí no necesitamos hacer sobre esfuerzos humanos ni llegar a hacer yoga para encontrarnos con Dios. No, esos tipos de cosas que maneja la nueva era, no. Porque Dios sale al encuentro del hombre. Y nosotros solamente, ¿qué? Por nuestra libertad le decimos: sí, Señor, opto por ti, quiero experimentarte, quiero sentirte. Y si hay algo que tiene la renovación espiritual, es eso. Lo que tiene que ver John Ibis Congar, teólogo de la iglesia, habla sobre ese tema mucho. Habla sobre la teología del Espíritu Santo, y hablando de la renovación espiritual dice que lo que tiene para darle a la iglesia la renovación espiritual es eso, es la experiencia del Espíritu, es la experiencia de Cristo, es la experiencia de Dios, pero no una experiencia superficial y vana, sino una experiencia de intimidad profunda. Porque la renovación no solamente es aplausos, que también hacen parte del paquete accidental, sino que la renovación también es profundidad. Es profunda porque toca las fibras más profundas del ser, porque transforma la vida, porque cambia. Eso es lo que hace esa renovación espiritual. Entonces el primer concepto de identidad es eso. Nosotros nacimos con la identidad de relacionarnos con un Dios, de sentir que es un Dios próximo, un Dios cercano, que tenemos una dependencia exclusiva a Dios. Cuando se habla en la teología moral de la autonomía, teonomía, ustedes van a decir: esas palabras tan rebuscadas del Padre, ¿no? Eso se maneja mucho en ese tema moral. La autonomía, teonomía, ¿qué significa? Nosotros somos autónomos, claro. Tú tomas tus decisiones en tu casa, en la casa mandan ustedes como cabeza de hogar, así de sencillo. Entonces tiene una autonomía. Pero la verdadera autonomía del servidor, esa autonomía, teonomía, consiste en que nosotros sí tenemos la libertad para ser autónomos en las decisiones, pero son decisiones con dependencia a Dios. Que esto que estoy tomando yo le agrada a Dios. Esta decisión que estoy tomando en este momento es perjudicial para mi vida espiritual, para mi vida de hogar, o es saludable para mi vida de hogar. Entonces ahí esa autonomía, teonomía implica eso, en que toda decisión que se va a tomar tiene que siempre tener una dependencia exclusiva de Dios, para que no sea una decisión viciada, llevada solamente de intereses mezquinos y egoístas. Entonces por eso es
es esa relación con Dios, una dependencia exclusiva de Dios. Cuando va a tomar una decisión, uno decir, bueno, esto que estoy tomando yo, esta decisión, le agrada a Dios, hace el bien a la comunidad. O sea, hay un criterio, tiene que haber un criterio de discernimiento. Estoy buscando mi propia gloria, estoy buscando mis propios intereses, o estoy buscando los intereses de Cristo. ¿Qué es lo que estoy buscando? En esa búsqueda tendríamos que navegar un poco más el Evangelio de Juan, cuando los discípulos de Juan empezaron la búsqueda y vieron al Cordero de Dios. Ahí lo vieron en esa búsqueda. Ese es el Cordero de Dios. Juan no se atribuyó cosas que eran para él. Él era la voz que clamaba en el desierto, pero él no se atribuyó nada. Él sabía que venía otro que era más grande que él. Entonces no se atribuyó nada para él, lo que mostró el camino. Y eso es lo que hace el servidor. O sea, mostrar el camino. Esto no es nuestro, ningún apego, esto no es mío, esto es de Dios. Y si es de Dios, permanece. Y si es de Dios, Él lo hace florecer. Y si es de Dios, lo poda. Así es, las cosas de Dios. Pero lo importante es tener claro este concepto, primer concepto de identidad: relación de intimidad, proximidad, confianza, filiación e intimidad y dependencia. Dependencia a nuestro Padre, a Dios. Toda decisión debe ser entonces pensada desde la voluntad de Dios. Esto le agrada a Dios, esto me hace un bien para mí, para la iglesia, para la comunidad, para mi servicio, para mi hogar. Esto le hace un bien a la comunidad, o por el contrario, paraliza, frustra, ahoga los intereses de Cristo. Eso es lo que hay que analizar. Segundo concepto. El segundo concepto tiene que ver más con la identidad de ser hijos de Dios. La identidad del servidor, más que un servicio, primero es como hijo. Yo me ubico en la posición de hijo de Dios. Sí, doy un servicio, pero mi identidad, primero, que más que me llamen servidor, lo primero es que soy ¿qué? Hijo de Dios. Lo primero es que soy hijo de Dios. En calidad de hijo de Dios es lo primero. Porque usted como servidor, usted evangeliza, pero usted como hijo de Dios ya hace parte ¿qué? De la iglesia de Jesucristo. Ya usted tiene una filiación con el Padre. Ya usted es heredero de las promesas de Abraham. Cuando usted es hijo de Dios, usted ya se hace heredero de todas las bendiciones que recibió Abraham. ¿Recuerdan ustedes cuando hay uno de los evangelios, yo creo que es Zaqueo, el que cuando se habla en la historia de Zaqueo, se dice, es que este también era hijo de Abraham? Hay un texto al final en la historia de Zaqueo que se dice, ese también había que salvarlo a este. La salvación ha llegado a esta casa porque también este era hijo de Abraham. Hijo de las herencias, hijo de la bendición. Y entonces por eso, en calidad de hijo, nosotros también somos herederos de las bendiciones de Dios como hijo, no como servidor, como hijo, primero que todo. Claro, el servidor ya es una función, es funcional. El servicio es funcional, pero mi identidad primero es ser hijo de Dios. Y como hijo, soy heredero de las promesas que Dios tiene preparadas para mi vida. Amén. Entonces eso es lo importante. Primero es empezar a vivir. Entonces tenemos que empezar ¿a qué? A vivir verdaderamente como hijos de Dios. Descubrir nuestra propia identidad. No somos esclavos, no somos mendigos del amor. Somos hijos de Dios. Ojo con esto, no somos ni esclavos ni mendigos del amor. Somos hijos de Dios. Entonces aquí tenemos que empezar a mirar esta distorsión que hay a lo mejor de esta experiencia, de ese concepto de Dios que tenemos cada uno de nosotros. Entonces desde allí, desde esa experiencia de ser hijo de Dios, vemos cómo del seno del Padre brota el manantial de agua viva para cada uno de nosotros. Él es la fuente de nuestra vida. Entonces de ahí nosotros vivimos una experiencia auténtica como hijos de Dios y como herederos de Dios. Entonces también reclamamos las promesas de Dios para nuestras vidas. Entonces eso es lo importante, volver nuevamente a esa condición de decir papá, abba, padre. Un padre que ama a sus hijos, un padre que corrige a sus hijos, ¿cierto? Porque no solamente es emocionalista la cosa, amor y amor y amor, no. Entonces también el Señor también corrige
Así como un padre bueno corrige a sus hijos, así también Dios los corrige a cada uno de nosotros. Y la tercera identidad, en este momento de identidad, es importante mirar que un servidor es un hombre, una mujer renovada por el Espíritu. Ojo. Y como usted es un servidor, ya vemos, con una relación de proximidad, de dependencia a Dios, reconociendo que usted es un hijo de Dios, para ser heredero de las bendiciones y las gracias que vienen de Abraham, también entonces es un servidor renovado por el Espíritu. Es decir, usted tiene que ver las cosas desde la óptica de la fe. Desde la óptica de la fe. Ojo, no nos quedamos solamente con una mirada superficial. Profundizamos más. Llama la atención los textos de la palabra cuando dicen que iban en la barca, iban mar adentro. Es decir, no nos quedamos solamente en la orilla, sino que profundizamos en el misterio de la fe. No nos quedamos solamente como espectadores, no, somos protagonistas de la fe. No nos quedamos afuera, no, nos incluimos, estamos dentro. Somos la Iglesia Católica. Hay una pertenencia exclusiva. ¿Por qué? Porque somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia que viene desde el Antiguo Testamento, desde el resto de Israel. Somos esa iglesia que va caminando. Entonces somos la iglesia del Señor. Entonces tenemos que ver las cosas desde la óptica de la fe. Desde ahí tenemos que ver toda, tenemos que tener una mirada. ¿Cómo mira Dios esto? ¿Cómo mira las cosas Dios? O sea, uno lo mira de una manera muy superficial, pero Dios nos lleva a entender y a comprender y a ir más allá, ¿cierto? De esa mirada de superficial que podemos tener. Nos lleva a mirar cosas más trascendentales. Ser un servidor en calidad de hijo, capaz de amarse y aceptarse a sí mismo. En ese tercer momento, un servidor renovado por el Espíritu es el que ve las cosas desde la óptica de la fe. Es un servidor que se puede relacionar fácilmente con los demás. Es un servidor que vive en calidad de hijo. Es un hombre capaz, una mujer capaz de amarse y aceptarse a sí mismo. Lo que no se asume no se redime. Hay que asumir para redimir. Claro, es de dónde nos el Señor, de dónde nos ha llamado el Señor, y hace de nosotros una nación grande y vigorosa, hace de nosotros una obra maravillosa en nuestra vida. Amén. Amén. Identidad, concepto de identidad. Segundo momento, las tentaciones. Vamos a mirar el tema de la tentación. Hoy Jesús es tentado en el desierto. Y entonces vemos a Jesús que después de un ayuno, ¿de cuántos días? 40 días y 40 noches, ¿sintió qué? Pues claro, es lógico que uno después de tanto ayuno sienta hambre, ¿cierto? Es lógico que uno tenga, pero el enemigo mira la flaqueza, la debilidad y ataca donde más nos duele. Cada uno tiene un lado flojito, débil ahí. Ahí es donde el enemigo ataca con más fuerza. Ese lado débil es donde el enemigo más ataca. Donde más nos duele es donde más ataca. San Agustín es uno de los que dice que es importante ser tentados para luchar, y después de luchar vencer, y después de vencer ser coronados. Es como una secución ahí de conceptos. Entonces es importante ser tentados. Viene la tentación, entonces viene, como dice Jesús, la lucha. La lucha. Después de la lucha vencemos la tentación. Y después de vencer, allí ya recibimos esa corona. Pero no siempre en las luchas somos vencedores, salimos vencidos. Ahí donde está la cosa. O vencemos la tentación o somos vencidos. Ahí es donde tenemos nosotros que enfrentarlo siempre con las alas de la fe y con oración. El Papa Francisco habla de muchas tentaciones. Voy a enumerar 10, solamente 10 tentaciones para que analicemos un poquito. No quiero que se alargue mucho el tema, pero voy a enumerar solamente. El Papa empieza diciendo: no a la asedia egoísta, sí a una espiritualidad misionera. Asedia egoísta. Nos volvemos egoístas, una tentación al egoísmo, al individualismo, a encerrarme en mis propias cárceles, en mi mundo. No me interesa el otro.
Hay un egoísmo allí. Y él expresa en esta primera tentación lo siguiente: no es el exceso de actividades, sino actividades mal vividas. O sea, no es exceso de actividades, sino que muchas veces las actividades que hacemos o en lo que estamos no lo vivimos con la cierta madurez, con esa experiencia de fe. Actividades mal vividas, sin motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad carismática que impregne unción y la haga deseable. Entonces muchas veces nosotros hacemos las cosas, empieza la rutina. Como servidor empieza la rutina, el cansancio. Hay que hacerlo porque hay que hacerlo, nos tenemos que reunir porque nos tenemos que reunir, y entonces no hay adecuadas ¿qué? Motivaciones. Dígale a la persona que tiene su lado: hermano, hermana, motívese, dígale. Motívese. No se me duerma, motívese. Una espiritualidad carismática que impregne unción. Ojo, unción. Y que haga deseable esa experiencia. Que la haga deseable. Es la unción del Espíritu. Cuando no hay motivaciones adecuadas para la experiencia de fe y no hay esa unción que uno espera recibir, creo que lo que uno llegue, lo que empieza a recibir es chismes, es murmuraciones, es señalamientos, es críticas, es miradas ahí de vinagre, ese tipo de cosas. Cuando uno ve ese tipo, uno dice: entonces, o sea, ¿qué es esto? Entonces lo que tenemos que impregnar es esa unción del Espíritu. O vamos convirtiendo los grupos carismáticos o los grupos de oración en comunidades más de tinte social, y no se ve el Espíritu por ningún lado. Entonces, ¿cuál es nuestra identidad como servidores? También, o sea, a lo mejor sí hay espacios también para compartir con la comunidad, está bien, pero ojo con lo que le decía yo en la primera enseñanza: pecamos por defecto, pecamos por exceso, pecamos porque nos falta o pecamos porque nos sobra. Las cosas, todo hay que estar en un sano equilibrio. Entonces nos dedicamos a grupos sin ningún tipo de oración, o sea, sociales, o por el contrario nos dedicamos a grupos de mucha espiritualidad, que es buena, pero también tiene que haber momentos para compartir como comunidad. Entonces es importante. Aquí seguimos. No hay motivaciones adecuadas. Ojo con esto. Es el gris pragmatismo, decía el Papa, de la vida, que en la apariencia todo está normal, pero la fe se va desgastando y se va degenerando en mezquindad, desarrollando la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos carismáticos en momias de museo. Mire si la persona que está a su lado es una momia de museo. Mire a ver. Va convirtiendo a los cristianos carismáticos en momias de museo. No opino, no digo nada. Usted es corresponsable de su hermano. Usted es corresponsable del crecimiento de su hermano. Momia de museo no habla, no dice nada, no hay afecto, no hay sentimiento, no hay nada. O sea, usted perdió la pasión por esto, ¿cierto? Por transmitir vida. Entonces, mira, la fe se va desgastando en mezquindad, es lo que dice el Papa. Ese es el egoísmo que habla el Papa. La fe se va desgastando en mezquindad. Nos vemos mezquinos por todo lo criticamos, todo lo señalamos, todo lo murmuramos. O sea, nos pegamos de arandelitas, de cositas. Cuando hay cosas más profundas, de más peso, con las que debemos trabajar cada día, nuestra propia conversión, colocar la mirada en nosotros mismos para trabajar en nuestra propia transformación cada día. Entonces la vida se va desgastando, como decía él, y es el gris pragmatismo de la vida, con la apariencia de que todo está muy bien, pero en su profundidad no todo está tan bien. Entonces la vida se va desgastando en mezquindad, y como decía el Papa, se va desarrollando una psicología, que es la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos carismáticos en momias de museo.
Así es. Entonces necesitamos que digan, hermano, hermana, avívese, dígale, avívese, actívese. No queremos que sea una momia de museo. Así de sencillo. Segunda enseñanza que nos da el Papa, las tentaciones que tenemos que enfrentar. Jesús enfrentó 3 tentaciones. Recordemos una, la primera fue por el pan. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, enfrentamos con la palabra de Dios toda obra del enemigo, toda obra del mal, ¿cierto? Pues allí, eso es lo más importante. Lo segundo que decía el Papa, hay un pesimismo que es estéril. Unos pesimistas estériles, negativos. Necesitamos líderes positivos. Dígale al hermano que tiene a su lado, hermano, hermana, sea un líder positivo. Nada de negativismo, nada de espíritu de fracaso. Tenemos que ser líderes positivos. Por eso el Papa dice, no al pesimismo estéril. Ojo, porque el pesimismo estéril ahoga el fervor y la audacia. ¿Ahoga qué? El fervor. Eso es lo que es el pesimista. El pesimista como que no le ve sentido a las cosas, como que todo es un fracaso, como que no van a surgir las cosas. No. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el fervor espiritual? Sembramos en el fervor. Y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Eso es. Nada nos sirve, de todo nos quejamos, y entonces nuestra vida es así: pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Ojo con esto, segunda enseñanza. Y aquí el Papa en esa segunda enseñanza dice que hay que aprender a buscar la fraternidad mística que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo. Aquí, para no encerrarnos en nuestro egoísmo, ¿cierto? Para no encerrarnos en ese pesimismo estéril. Entonces nos habla sobre un término que me llama la atención: la fraternidad mística. Oiga, bien interesante ese concepto, esa fraternidad mística. O sea, la relación que yo establezco con el hermano es una, ¿qué? Fraternidad mística, que me debe edificar. El diálogo con el hermano, las luchas que tengo con mi hermano, o sea, el hacer historia de salvación con mi hermano, es una fraternidad mística. A través de la fraternidad mística también Dios actúa. Amén. Entonces, tenemos que aprender a mirar eso, el valor sagrado del hermano, la grandeza sagrada del prójimo. Si Dios me ha dado mi hermano, tolerarlo, amarlo, corregirlos, madurar, pelear, bueno, todo eso hace parte del paquete, pero lo importante es reconocer esa grandeza sagrada mística del prójimo, fraternidad mística del prójimo. Segunda enseñanza. Tercera enseñanza, tercera tentación que dice el Papa: no a la mundanidad espiritual. ¿Pero qué entiende el Papa por mundanidad espiritual? A la guerra que hay entre nosotros. Es una guerra de buscar los primeros puestos, de ser protagonistas de novelas, ¿cierto? De querer acaparar todas las cosas y no aprender a confiar en el hermano, a delegar en el otro. Esos relevos generacionales que hay que ir haciendo para que las cosas no se acaben, ¿cierto? Eso hay que hacerlo. Tenemos que ir haciendo esos relevos generacionales, ese compartir la chispa de la fe, ir sembrando la semilla de la fe en los demás. No a la mundanidad espiritual, no a la guerra entre nosotros. Pretender buscar detrás de las apariencias de religiosidad la gloria humana y el bienestar personal. Ojo que muchos buscan eso, la gloria humana y el bienestar personal. Y un servidor, primero que todo, tiene que tener los intereses de Cristo. Y esa es la tentación, una tentación de pretensión de grandezas. Ojo, hay una tentación de pretensión de grandezas. Y nuestra única grandeza tiene que ser la grandeza de la santidad. Amén. Amén. Y la persona que tiene a su lado: hermano, hermana, busque la grandeza de la santidad, dígale.
No se me duerma. Busque la grandeza de la santidad. Es la única que nos hace libres, hermano. Las demás grandezas son apegos. No se me duerma ahí. Son apegos. Las demás grandezas son apegos a nuestro ego. ¿A quién no le gusta que le digan, uy, qué bien lo hiciste, uy, qué agradable, uy, qué predicador, uy, qué cantante, uy, qué... Eso le alimenta a uno, claro, y le ayuda a uno para seguir, pero uno tiene que saberse ubicar, sin pretensión de grandezas. Que la gloria sea para Dios, ¿cierto? Eso es lo primero, la gloria sea para Dios. Entonces aquí miramos esto, la mundanidad espiritual. Seguimos con mundanidad espiritual. Pretender buscar detrás de las apariencias de religiosidad la gloria humana y el bienestar personal. Quien ha caído en la mundanidad mira de arriba y abajo y de lejos, rechaza las profecías de los hermanos, descalifica a quien los cuestione, destaca constantemente los errores ajenos y se obsesiona por la apariencia. Es una tremenda corrupción con apariencia de bien. Ojo con esto, que lo voy a leer nuevamente detalladamente. Ojo, hermanos, que eso nos pasa mucho. Quien ha caído en la mundanidad espiritual mira de arriba y de lejos. No, yo no me involucro con ese tema. Los carismáticos son locos. ¿Qué tal yo ahí metido en ese rollo? Entonces, miro de lejos. O con la iglesia. No, yo no me comprometo, porque eso comprometerse exige más. Te miran de lejos, pero sí critica de lejos. Pero no mira de lejos y de arriba abajo y no se compromete. O sea, primero, rechaza la profecía de los hermanos. Ojo, rechazar la profecía de los hermanos. Cuando he tenido una cierta formación, entonces ya pienso que me creo superior. Y no, uno no puede sentir ni creer que es superior. O sea, aunque usted ha recibido los mejores títulos, he conocido doctores en teología, personas muy preparadas, que se sientan a escuchar una humilde predicación. Entonces uno no puede pretender ese tipo de cosas. O sea, uno tiene que, siempre Dios habla a través de lo sencillo, de lo pequeño, de lo humilde. Por eso no podemos descalificar al hermano, mucho menos descalificar las profecías, la predicación, las palabras del hermano. También el hermano tiene una palabra que nos puede edificar, porque uno dirá, ¿qué me podrá decir este a mí? Pues dirá uno, pero no, Dios siempre habla a través de los hermanos. Por eso no podemos, el que tiene esa mundanidad espiritual hace eso, descalifica la profecía de los hermanos. Destaca constantemente los errores ajenos, los errores de los demás, y no asumo mis errores. Entonces también esa culpabilidad no podemos desplazarla. También tengo que, esas experiencias dolorosas y fuertes de los hermanos tienen que ser una enseñanza para mi vida, también una escuela para mi vida. Descalificar a quien los cuestione. Bueno, aquí en el tema de la autoridad, ¿cierto? Tenemos que también aprender a escuchar, aprender a escuchar. Si alguien tiene algo contra mí, que no le gusta mi forma de ser, o que grito mucho, que canto muy feo, o lo que sea, tengo que aprender a escuchar para mejorar, ¿cierto? O no me gusta su forma de predicar, o no me gusta la actitud que tiene con el grupo, la actitud que tiene conmigo. Pues aprendamos a escuchar, y con madurez también tenemos que aprender a corregir, ¿cierto? Con mucha madurez. Se obsesiona por la apariencia. Ojo, nos obsesionamos por la apariencia, por el qué, ¿no? Un servidor no puede caer en esa tentación. Y peor, en la tentación del que ya me convertí en todo. Peor, eso no se puede tampoco. Entonces no podemos, eso es mundanidad espiritual, y lo expresa el Papa Francisco. Muy bien, vamos con 3. Vamos con la 4. La cuarta tentación: el desaliento movido por un espíritu de fracaso, de desesperanza. Espíritu de fracaso, desaliento, movido por un espíritu de fracaso. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las 3 causas de este desaliento, de esta desesperanza? La primera es un desencanto de uno mismo, porque uno ve que lucha y lucha y nada que se convierte.
Luchamos en lo mismo y caemos en lo mismo y siempre lo mismo y le damos vuelta a lo mismo y toda la vida lo mismo y el pecado cada semana es lo mismo. No vemos como un crecimiento, entonces vemos ahí como un desencanto, nos desencajamos porque vemos solamente imperfecciones humanas. Es que usted quiere ver ángeles, tiene que ir al cielo. Usted quiere ver santos, vaya a estar en el cielo. O sea, pues aquí lo vamos haciendo, cada día nos vamos configurando con Cristo, ¿cierto? Pero aquí es la escuela de la humanidad. Aquí hay un perfeccionismo muchas veces que nosotros cargamos y bueno, sí, qué bueno ser perfectos, ser santos, pero por encima de eso tenemos que aterrizar y que tenemos imperfecciones humanas. Entonces hay una desesperanza, un desaliento, odio por espíritu de fracaso por eso, porque hay un desencanto con nosotros mismos, o el desencanto con aquellos con quienes nosotros convivimos constantemente. Hay un desencanto, o un desencanto por los que dirigen los grupos. Hay un desencanto. Entonces un desaliento movido por un espíritu de fracaso. Quinta tentación, la improvisación. Descuidar las responsabilidades con el pretexto o la excusa de que falta tiempo o no necesito preparar. Sería una falta de respeto para mí no preparar estos temas con ustedes. No, por ósmosis, lo que Dios diga, lo que Dios quiera. Sería una falta de respeto, ¿cierto? Entonces, por eso mismo, nosotros tenemos que vencer esas tentaciones. No podemos dejarnos mover solamente por esa improvisación, descuidando las responsabilidades que tenemos que asumir como servidores. Tenemos responsabilidad en nuestras manos, tenemos que asumirla de la mejor manera. Hay que darlo todo. ¿Cuánto hay que dar? No hay que dar lo que tengo que dar, hay que dar el 100%, hay que darlo todo. Cuando te den la oportunidad, hay que darlo todo. Amén. Amén. Bueno, dice San Felipe Neri, ¿cómo te atreves a esperar recibir si tú te niegas a dar? ¿Cómo te atreves a esperar recibir si tú te niegas a dar? Hay que darse. Y finalmente, yo recuerdo cuando llegué al seminario, el rector decía, usted va a encontrar aquí lo que usted dé. Si usted va con mezquindad, eso va a recibir. Si usted va con egoísmo, eso va a recibir. Usted va a encontrar aquí lo que usted dé. La disposición que usted tenga para dar, para darse, para entregarse. Entonces por eso es importante vencer la improvisación y asumir las responsabilidades que tenemos que asumirlas con la dedicación, con la pasión, con la alegría. Hemos perdido muchas veces la pasión o el entusiasmo, ¿cierto? Por esto, no vibramos por esa experiencia espiritual, por esa experiencia carismática muchas veces, no vibramos por esto. A veces se nos ha perdido mucho esa pasión. Tenemos que nuevamente recuperar esa pasión que hemos perdido, a lo mejor ese desencanto que tenemos nosotros en nuestra vida, en esa experiencia. Sexta tentación, la tentación de la rutina. La repetición de las cosas nos van fatigando. No permitimos que lo ordinario sea extraordinario. La rutina y el cansancio van lacerando nuestra experiencia cristiana. Séptima tentación, la tentación de que ya estoy convertido del todo. ¿No? Vamos en camino de conversión. Porque o sea, ¿por qué? Porque somos seres humanos que vamos en esa vía de ir dejando, ir soltando. Recuerden que el cristianismo no solamente son renuncias, ojo, sino que son opciones de vida. Bueno, opto por Cristo y cuando opto por Cristo renuncio a aquello, ¿cierto? Pero cuando hablamos muchas veces que son renuncias, decimos, eso es un peso insoportable, una carga que no soporto, no soy capaz. Pero aquí estamos haciendo opciones de vida. Y nuestra opción de vida la hemos hecho por Jesucristo. Amén. Que la persona que tiene a su lado, hermano, haga esa opción de vida por Jesucristo, dígale. Haga esa opción de vida por Jesucristo. No lo haga por los demás. No lo haga para que los demás pues estén alegres y contentos y felices. No. Esa opción de vida la hacemos por Jesucristo. Lo hacemos por la felicidad, lo hacemos por el amor. Es la opción de vida.
Por eso la tentación de ya estoy convertido del todo es peligrosa. ¿Por qué? Porque decía el predicador de Papa Raniero Canta la Mesa, que muchas veces nos hacemos dependientes a las experiencias tenidas, a los carismas que hemos recibido, y nos falta ser como niños en los brazos del Padre, como niños abrazados por el Padre a una nueva experiencia de fe. Entonces ya tenemos la experiencia, ya tenemos los carismas, ya tenemos todo esto, nos hacemos dependientes a ese tipo de realidades que también son espirituales, pero que muchas veces no nos permiten vivir una verdadera experiencia de Dios, sentirnos abrazados y amados por el Padre. Allí tenemos que nuevamente mirar que esa conversión exige entonces ir desapegándonos de todo aquello para estar en los brazos del Padre y tener una nueva experiencia de Dios. Número 8 y nos vamos. La tentación en el desorden de la experiencia carismática sin querer corrección de nadie. Que soy carismático y soy así, punto. No, pero hay un orden. Hay un orden en los carismas. Carisma e institución no se opone. Es importante. El carisma sin la institución es un carisma céfalo, sin cabeza. Sin cabeza. Y la institución sin carisma, no hay una institución sin carismas. Una iglesia sin carismas, ¿cierto? Está llamada ¿a qué? A hacer momia de museo. Sí, así de sencillo. Entonces necesitamos, se necesitan. La institución y el carisma no se oponen, se necesitan en la misión profética, en el trabajo. Pero el peligro está en el desorden de las experiencias carismáticas, que ya no queremos ordenarnos, no queremos corrección de nadie, no queremos educarnos en los carismas. Entonces ahí caemos a un peligro que se abre la renovación carismática, y es la carismanía. La carismanía. Hacemos depender todo del carisma, y eso es peligroso. Hacer depender todo del carisma. El carisma tiene que llevarnos a una experiencia sacramental o un testimonio de vida, ¿cierto? Pero un carisma aislado, sin esa fuente de vida, sin una educación en el carisma, es peligrosa. 9. Un comportamiento inadecuado el servidor, y es lo que se hablaba acá, con los ministros de la iglesia. Empezamos a discutir, empezamos a pelear, ojo con esto, hermanos. Los ministros de la iglesia tienen una formación diferente, a lo mejor no son carismáticos. Hay que entrar con la de ellos para salir con la nuestra, como dice el dicho. Así es, lento pero seguro. Hay que ir caminando paso a paso, ¿cierto? Esto no es proselitismo, eso es experiencia de vida, ¿cierto? Y ellos paso a paso van a ir entendiendo el caminar de los laicos, el caminar de la renovación en la iglesia, el caminar de los movimientos en la iglesia. Ellos lo van entendiendo paso a paso, ¿cierto? Muchas veces el dogmatismo que nos enseñan a nosotros, la experiencia formativa que nosotros hemos vivido, que es muy buena, muchas veces está muy aislada de la experiencia que se vive con los laicos. Entonces es importante ir entrando, un diálogo, un equipo de trabajo, un compartir experiencias, un ser propositivo, ¿cierto? Ser propositivos. Todo con la cabeza, nada sin la cabeza, ¿cierto? Porque si no seríamos una secta más. Entonces todo tiene que trabajarse con la cabeza, nada sin la cabeza. Hay un comportamiento inadecuado con los sacerdotes cuando muchas veces nosotros los señalamos, los criticamos. A lo que les decía hace un rato, hay que ser muy humanos. Tenemos que ser muy humanos también, ¿cierto? En este tipo de aprender a relacionarnos con ellos, con los sacerdotes, con los ministros de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos tienen una misión profética. Nuestra misión es otra, ellos tienen otra misión diferente, ustedes tienen otra diferente, y cada uno lo hace según sus capacidades, los talentos, las experiencias que ha vivido, que ha tenido, ¿cierto? No todos podemos ser carismáticos,
no todos podemos ser diocesanos, no todos podemos pertenecer a una comunidad diferente. O sea, todos tenemos un carisma específico, muy diferente. Pero lo importante es que sí, el ministro de la iglesia debe estar abierto a todas estas manifestaciones del Espíritu, y nosotros tenemos que tener paciencia, calma, ¿cierto? Paciencia, ir entrando, ir motivando al sacerdote paso a paso a esas experiencias espirituales, que es importante también dentro de su ministerio. Entonces tenemos que tener un comportamiento adecuado con ellos. No podemos estar entonces generando esa división, ese conflicto con ellos. Y el número 10, con eso terminamos, es la búsqueda desmedida de los dones espirituales, que ya habíamos tocado un poco de eso, que es el tema de la carismanía. Búsqueda desmedida de los dones espirituales. No es que yo quiero que solamente venga este sacerdote o este padre que maneja el carisma de la sanación, no quiero nadie más. ¿No? La iglesia es muy amplia y los carismas el espectro es muy variado, y Dios habla a través de cada ministro, de cada servidor, de cada laico. Cada carisma, el Señor ha dado cada carisma de una particular para el servicio de la iglesia, ¿cierto? Y no todos los carismas son lo mismo. Entonces todos somos importantes en la iglesia, todos cumplimos una función importante en la iglesia. Es que mejor la renovación carismática que el otro movimiento, porque aquí se aplaude, se alaba, ¿no? El otro movimiento también tendrá sus motivaciones, tendrá su identidad, tendrá sus buenas experiencias. O sea, aquí no se trata de mirar quién es más que quién. Aquí no se trata de mirar que hay una superioridad sobre otras experiencias. No, aquí somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Y eso hay que tenerlo claro, hermano, hermana. No tenemos una búsqueda desmedida solamente de los dones, cayendo en una carismanía, sino que sabemos que los dones, el mayor don por excelencia es el Espíritu Santo, y que Él es el dador de los carismas, y da cada carisma como quiere, donde quiere y a quien quiere, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos que ir valorando cada día. Bueno, ¿qué más les digo yo? Tentaciones hay, pero lo más importante es estar en esa sintonía de lucha, de conocer la identidad de que somos hijos de Dios. Recordemos que somos hijos de Dios, que tenemos esa relación de intimidad, de proximidad, que somos renovados por el Espíritu para vencer todas las tentaciones y pruebas que se presentan en el camino, que ya vimos algunas de esas tentaciones con las cuales nosotros cada día podemos caer en el peligro de alejarnos de Dios, de distorsionar la fe que el Señor nos ha dado y del servicio y llamado al cual el Señor nos ha asignado. Vamos a colocarnos de pie, vamos a disponernos para esa experiencia de Cristo. Pregúntate por un momento en tu mente, en tu corazón, ¿cuáles son tus luchas? ¿Cuáles son tus tentaciones?